Cuando yo quiero dibujar una viga, en la ficha de arquitectura ya no la voy a encontrar disponible, está disponible solamente en la ficha de estructuras, y fíjense que acá hay un comando que se llama viga. La viga obviamente lo que va a dibujar es eso, una viga. Y veamos qué opciones nos ofrece el comando. Cuando la ejecuto, el programa me dice acá en la barra de opciones de comando en qué plano voy a colocar esa viga, si en el nivel 1 o en el nivel 2. Si la pongo en el nivel 1, va a estar apoyada sobre el piso, a menos que acá dé un valor de desfase diferente. Después tengo una opción que me dice uso estructural, que nosotros lo vamos a dejar seteado en automático. Nos da distintas opciones de uso estructural que a nosotros no nos interesa. Una opción que se llama forzado de cursor 3D, que nos permite tomar puntos en 3D. Yo les diría que tampoco la utilicemos porque por ahí confunde, es mejor trabajar en 2D para ubicar los elementos estructurales. Y por último, si voy a trazarlas en cadena, las vigas o no. Si las voy a trazar en cadena es lo mismo que con muros o con escaleras, no sé qué, o con la baranda que veíamos recién, que me permite trazar uno a continuación del otro. Entonces, una vez que yo selecciono el comando y selecciono estas opciones, le digo al programa qué tipo de viga voy a poner, y fíjense que tengo solo dos vigas. Supongamos que quiero poner una viga de 30 por 60 de altura, ubicada en el nivel 1, como he dicho acá, y fíjense que acá tengo unas opciones que se llaman posición geométrica. La altura de la viga, donde está ubicada, se controla con la justificación Z, y fíjense que dice superior, pero tengo como opciones centro e inferior, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que yo voy a ubicar la viga en el plano que yo he especificado, apoyada en la cara superior, en el centro de la viga tomado en altura o en la cara inferior, ¿sí? Entonces fíjense, le digo que estoy por colocarla en el nivel 1, que la voy a ubicar en la parte inferior y con un desfase de 0, ¿sí? Y dibujo una viga acá afuera de la grilla. Una vez que termino, cancelo y verifiquemos en el frente sur qué es lo que he hecho. He dibujado una viga de hormigón rectangular de 30 por 60 que está ubicado como referencia en el nivel 1, que tiene como justificación la cara inferior, acá dice parte inferior, con un desfase de 0 metros. Si yo le dijera acá que el desfase es de 1 metro y hago un clic en aplicar, fíjense que esa viga sube 1 metro. ¿Tomado desde dónde? Tomemos la medida desde la cara superior a la cara inferior, me dice que hay unos 60. Hay 1 metro desde la cara que yo estoy tomando de justificación, que es la cara inferior al plano que estoy tomando de referencia. ¿De acuerdo? Del mismo modo, yo podría trazar una cadena de vigas. Si pongo la opción encadenado, acepto los mismos valores y puedo trazar una cadena de vigas, ¿sí? Si necesito por algún motivo trazar vigas con otra forma, por ejemplo una viga curva, también puedo hacerlo indicando el inicio, el fin y una curvatura, o indicando el centro, el inicio y el fin de la viga, ¿sí? Como verán, también puedo trazar vigas curvas en el caso que lo necesite. Dicho sea de paso, también puedo trazar grillas curvas, ¿no? Las grillas que nosotros estamos usando rectas también pueden trazar una grilla, en vez de con líneas, con arcos, y trazan una grilla curva. Si alguno tiene algún edificio con una forma especial que amerite ejes de replanteo curvo, lo pueden hacer. Pero las vigas también tienen la posibilidad de trazarse vinculadas a grillas. Y eso tiene una ventaja, no solo de que las genero automáticamente,
sino que fíjense lo que ocurre con las columnas. Vuelvo por un segundo a columnas porque me he olvidado de decirles esto. Supongamos que yo muevo la grilla 1. Como estas columnas están vinculadas a la grilla, cuando yo seleccione esta grilla y la mueva, fíjense lo que ocurre con las columnas. Se mueven automáticamente, ¿sí? Cosa que no ocurre con los muros. Tengan cuidado con los muros, porque los muros no se mueven. Por más que yo tome como referencia la grilla, los muros después los tengo que mover a mano. Pero las columnas y las vigas vinculadas a grillas se van a actualizar rápidamente, entonces eso me da una ventaja cuando yo estoy proyectando, porque si decido modificar mi modulación estructural, se actualiza automáticamente todo sin necesidad de tener que modificar o mover cada una de las columnas. Entonces, cuando voy a poner una viga, yo acá le voy a decir que la voy a poner en el nivel 2, ¿sí? Por más que esté ubicado en la planta baja, le digo que la viga corresponde al nivel 2 y que va a tomar como referencia su cara superior, ¿sí? Entonces no la va a construir en el piso de la planta baja como hemos hecho recién, sino que lo va a colocar en el nivel de planta alta y va a colgar desde arriba hacia abajo como se construye realmente. ¿Se entiende? Estoy dando la altura de la cara superior de la viga. Entonces después podría decirle, sí, voy a dibujar una viga que va desde acá hasta acá. Ahí ha aparecido un mensaje en forma temporal que me decía que no es visible en esta planta. ¿Por qué aparece ese mensaje? Porque estoy en planta baja y dibujando un elemento que está ubicado por encima del plano de corte. Veamos si es verdad, vamos al nivel 2 y ahí tengo la viga. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría dibujar la viga de esa manera y dibujar una por una, del mismo modo que podría haber insertado las columnas una por una, o podría vincular esas vigas con la grilla. Entonces le digo que voy a trazar una viga en el nivel 2 que tome la parte superior, pero en vez de ir dibujando una por una las vigas, le digo que voy a usar la opción múltiple en rejilla. Entonces puedo seleccionar los ejes uno por uno con control o directamente con una ventana decirle que me coloque en todas las intersecciones de esos ejes, que me coloque vigas. Cuando hago un clic en finalizar, el programa me muestra este aviso de que ninguno de los elementos es visible, pero si me ubico en la planta del nivel 2, ahí puedo ver todas las vigas, y si pongo la vista en proyección en perspectiva, ahí tengo todas las vigas. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un sistema estructural de vigas y columnas trazados fácilmente a partir de una rejilla que me indica cuál es la modulación estructural. ¿Cómo haría si yo quiero utilizar una viga de otras dimensiones que no está disponible? Le digo que voy a trazar una viga, le digo que quiero una viga de 30 por 50 o 30 por 45. Entonces busco mis vigas de hormigón y me dice que tengo de 30 por 60 o de 40 por 80. Y yo quiero una de 30 por 45, porque calculo que por la luz a cubrir esa es más o menos la altura de viga que necesito. ¿Cómo hago para crear una nueva viga? Lo acabamos de hacer con las columnas. Le digo que voy a editar el tipo, tomo como referencia uno existente, voy a editar el tipo, lo duplico, le digo que va a tener 300 por 450 milímetros. Una vez que he creado un tipo nuevo, le modifico los valores para que la altura sea 0,45 en lugar de 0,60. Y ahora sí tengo un nuevo tipo de viga y con rejillas puedo seleccionar aquellas rejillas que quiero utilizar para apoyar las vigas. Fíjense que en este caso, simplemente con tocar la rejilla, el programa interpreta que tiene que colocar una viga apoyada en las columnas ya existentes.
Fíjense lo que ocurre si yo borro una de las columnas. Supongamos que esta columna la elimino, ¿sí? Entonces le digo que voy a trazar una viga sobre este eje. Selecciono en rejillas y selecciono este eje. Entonces tengo una viga que está apoyada en esta columna que arranca en la intersección del eje C con el eje 2 y termina en esta columna en el eje A con el eje 2. Si ahora lo veo en 3D, fíjense que esa viga automáticamente cubre la luz completa porque no hay una columna intermedia, ¿sí? Ahora volvamos al nivel 1 o al nivel 2 para que se vea con más claridad. Y le digo que voy a volver a poner vigas, esta vez voy a usar en rejillas y selecciono con una ventana todas las rejillas. Hago un clic en finalizar y fíjense lo que ha ocurrido con el encuentro este. Cuando lo veo en 3D, fíjense que acá estoy apoyando viga sobre viga. O sea, tengo la viga esta que he trazado primero y estas vigas cortas que están apoyando sobre viga, situación que a veces se produce en obra.